¿Por qué los mexicanos eran tan delgados en los años 70? La verdad te sorprenderá. Cuando vi el título de este vídeo me llamó mucho la atención y lo tenía que ir guardadito para reaccionar con ustedes. Es de un canal al que ya he reaccionado varias veces. El canal se llama Recuerdos de otra época, cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo. ¡Vamos a verlo! ¿Te has fijado en las fotos viejas de tu familia? Ahí están tus papás, tus tíos, tus abuelos en los años 70, y algo salta a la vista. Todos lucían delgados. No había gimnasios en cada esquina. No contaban calorías. No tomaban batidos de proteína. Entonces, ¿qué tenían ellos que nosotros hemos perdido? La respuesta no es lo que imaginas, y te va a hacer reflexionar sobre cómo hemos cambiado sin darnos cuenta. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de esos cuerpos delgados que veíamos en las calles de México hace 50 años. En los años 70, el coche era un lujo que pocas familias podían darse. La mayoría de los mexicanos caminaba kilómetros diarios para ir a trabajar, a la escuela, al mercado o a visitar a los vecinos. Las banquetas de las ciudades estaban llenas de gente apurada, saludándose en el camino, sudando bajo el sol. Caminar no era ejercicio, era la vida misma. Claro, lo entiendo, en una época en que había menos coches, o si había un coche era un coche por familia, ahora pues hay, en cuanto el hijo tiene 18 años, pues prácticamente tienes pues eso, un coche por miembro de la familia. Por otra parte, el transporte público no estaba tan desarrollado, pues imagino que como en España, que habían trenes, algún que otro autobús, camión, lo llaman allá, pero no es como ahora que hay tantas combinaciones y hay tantas paradas de metro, hay trenes, hay autobuses, paradas, líneas por todos lados, y tampoco había tanto Uber ni tanto taxi. Una necesidad que mantenía los cuerpos activos sin pensarlo dos veces. Los niños caminaban en bola hacia la escuela, sin que nadie los llevara en coche. Las mamás cargaban las bolsas del mandado desde el mercado hasta la casa, subiendo escaleras, cruzando avenidas. El transporte público también obligaba al movimiento. Había que caminar hasta la parada del camión, esperar de pie, a veces ir parado todo el trayecto. La vida cotidiana era un ejercicio constante que quemaba calorías sin necesidad de ir a un gimnasio. Hoy en día, nos subimos al coche hasta para ir a la tienda de la esquina. Eso sí que es verdad. Lo que ha dicho, bueno, lo del coche, que es para todo. Y lo del gimnasio, claro, ahora pues todos los que tenemos un trabajo que es más de estar sentado, pero es que al final es apuntarse al gimnasio porque pasas el día sentado y tienes que hacer algo, y vas una hora. Y yo creo que hace menos esa hora que vas al gimnasio que lo que es ir todos los días al trabajo y andar, por lo menos en un trayecto, si vas en transporte público, para ir y para volver. Si en el trabajo te levantas mucho cuando estás sentado todo el día y te ves obligado a decir, voy a salir una hora a andar o para ir al gimnasio. Eso, por experiencia personal, digo que se nota muchísimo. Pedimos todo a domicilio, desde la comida hasta el súper. Hemos cambiado comodidad por movimiento. Es verdad, a domicilio también se pide muchísimo. Y nuestros cuerpos lo resienten. Aquella generación no necesitaba rutinas de ejercicio porque su día a día ya era una maratón. En los 70, comer fuera de casa era rarísimo. Las familias desayunaban, comían y cenaban en la mesa del comedor, con comida preparada desde cero por la mamá o la abuela. No había restaurantes de comida rápida en cada esquina, ni aplicaciones para pedir pizza a medianoche. La cocina casera reinaba en todos los hogares. Con recetas transmitidas de generación en generación, los frijoles se cocían desde el día anterior, las tortillas se hacían a mano o se compraban recién hechas en la tortillería del barrio. El refresco era para ocasiones especiales, no para acompañar cada comida. Se tomaba agua fresca de Jamaica, horchata o tamarindo, preparadas en casa con azúcar moderada. La comida procesada prácticamente no existía en los hogares mexicanos de clase trabajadora. Las porciones también eran diferentes. Se comía lo necesario, sin repetir 3 veces ni llenar el plato hasta el tope. La comida alcanzaba justo para la familia, y desperdiciar era impensable. Claro, se nota cuando algo es procesado, se nota ahora que compramos de todo para picar entre horas, y hace años pues la comida era más justa, así es que es igualito que en España. Lo que están comentando en México es igualito que en España. Esa disciplina no venía de dietas ni nutriólogos, sino de la necesidad y de un estilo de vida donde la moderación era natural. La mayoría de los mexicanos, en los 70,
Tenía empleos que requerían esfuerzo físico constante. Los obreros levantaban cajas, los albañiles cargaban bultos de cemento, las secretarias subían escaleras porque no había elevadores en todos los edificios. Antes había muchos más trabajos así. Ahora todavía los hay. Todavía los hay y son muy pesados. Todo el tema de la obra o de instalador de aires acondicionados, por ejemplo, que a lo mejor no es tan pesado, pero bueno, tienes que cargar la máquina, tienes que montarla, los brazos te pesan de estar ahí siempre atornillando y todo eso. Hay muchos trabajos de oficina y hay muchos teletrabajos que ni siquiera tenemos que ir a un sitio y volver para trabajar y andar ese día. Incluso las amas de casa realizaban labores pesadas: lavar ropa a mano, trapear sin trapeadores modernos, sacudir muebles que pesaban toneladas. No existían las computadoras ni los trabajos de oficina sedentarios como ahora. La gente se movía todo el día, sudaba, gastaba energía real haciendo su trabajo. Los campesinos seguían siendo una parte importante de la población, y su labor en el campo era extenuante. Levantarse antes del amanecer y trabajar bajo el sol era la norma, no la excepción. Hoy pasamos 8 horas o más sentados frente a una pantalla, y luego llegamos a casa a sentarnos frente al televisor o el celular. Nuestros abuelos habrían considerado esto un tipo de tortura diferente. O también, antes de casa, ir al bar, tomarte unas cervecitas o lo que quieras y venga a consumir sentado. Y luego ya a casa, ya todavía es con lo mismo. El sofá, la televisión. Claro. Ahora hay que sacar tiempo para ir al gimnasio, hacer algún deporte o simplemente salir a andar. Una vida sin movimiento. El sedentarismo moderno es uno de los mayores enemigos de la salud que hemos adoptado sin resistencia. Cuando ibas a un restaurante en los 70, las porciones eran la mitad de lo que son ahora. Un plato de enchiladas traía 3 piezas, no 5. Los vasos de refresco eran chicos, sin opción de refil infinito. Las enchiladas en España suelen poner 3 en muchos sitios. Ojalá pusieran 5. Y la verdad es que de siempre, cuando vas a un restaurante, siempre comes de más. Y no me refiero a que pides muchos platos, que también puede ser eso, pero tú pides un menú del día y te ponen mucha comida. Bueno, por lo menos en España se come muchísimo más que en casa. Pides aquí un menú del día y te ponen entrante, que puede ser ensalada o otras cosas, primer plato, segundo plato, postre, que el postre ya es dulce, un pastel de algo o unas natillas. No es lo mismo que en casa. La industria alimentaria no había adoptado la filosofía del más grande, es mejor, que nos tiene acostumbrados a porciones gigantescas. En las casas, se servía una vez y ya. No había segundas ni terceras raciones porque la comida estaba medida para alcanzar justo. Los niños comían lo que les daban, sin berrinches ni opciones alternativas. La botana entre comidas casi no existía. Si tenías hambre, esperabas a la siguiente comida. Esta estructura alimentaria mantenía un consumo calórico mucho más controlado que el actual. Ahora vivimos en una cultura de abundancia donde todo es extra grande. Las pizzas familiares parecen para 10 personas, los refrescos vienen en litros y medio, y los restaurantes presumen porciones generosas que son el doble de lo necesario. Bueno, ahora que he dicho lo de las bebidas, los refrescos iban a litro y medio, yo he visto en México la Coca-Cola de 3 litros. Que eso llama mucho la atención. Para ustedes es normal, pero para mí, ver un producto desde que tengo conciencia, verlo de 2 litros y de repente llegar allí y ver un botellón súper gordo ahí de 3 litros, dije, ostras. Hemos normalizado el exceso, y nuestros cuerpos pagan el precio. En los 70, la televisión tenía 3 o 4 canales y se apagaba a medianoche con el himno nacional. 3 o 4 canales. En España era uno. Había un canal. Si cuando yo nací, que fue en el 83, había creo que un canal y luego pusieron 2 y ya luego los autonómicos, pero nosotros en los 70 un canal solo. Los niños veían sus caricaturas el sábado por la mañana y luego salían a la calle a jugar. No había videojuegos, computadoras, ni teléfonos celulares que mantuvieran a la gente pegada a una pantalla durante horas. Claro, yo viví la generación de jugar en la calle. Bueno, hubo una época que bajar a jugar a la calle era sinónimo de fútbol. Me voy a la calle, era como decir, me voy a jugar fútbol.
Entonces, claro, no parabas. Estabas 3 horas en la calle y 4 horas en la calle y estabas jugando a fútbol 3 o 4 horas con 7 años. Claro, yo estaba delgado. Claro, claro. Yo estaba delgado, sí, señores. De niño y adolescente, yo estaba delgado. ¿No paraba? Ahora, claro, con el móvil todo el rato. O incluso jugando en casa con el móvil o la tablet y están jugando con amigos, pero están en casa cada uno en el sofá. O perderse por el pueblo con 12, 13 años, andar 50 minutos hasta llegar a un cine. Claro, eso ahora es impensable. Jugar al escondite, pero jugar a lo bestia y perderte por los campos de naranjos y todo. Ahora eso se ha perdido. El entretenimiento requería movimiento en la calle, andar en bicicleta, trepar árboles, Qué bueno, eso es mi infancia. Pintar con una tiza en una pared una portería. saltar la cuerda. Los niños pasaban horas afuera, corriendo hasta que oscurecía, y sus mamás los llamaban a cenar. La diversión era física y social, no digital y solitaria como ahora. Hoy los niños pasan más de 6 horas diarias frente a pantallas. Los adultos también vivimos pegados al celular, la computadora y el televisor. Hemos cambiado el movimiento por el scroll infinito, y eso ha transformado nuestros cuerpos y nuestra salud de manera dramática. Aquella generación no tenía que elegir entre pantallas y actividad, porque las pantallas simplemente no dominaban sus vidas. ¿Cuántas horas pasas frente a pantallas diariamente? La verdad es que creo que paso más horas durante pantalla. No, creo no, estoy seguro que paso más horas delante de una pantalla. A ver, primero por trabajo, delante del ordenador, también delante del móvil. Ver redes sociales, WhatsApp, videojuegos. Sí, es mucho, sí. La vida en los 70 era más lenta. No había mensajes de WhatsApp a medianoche, ni correos urgentes de trabajo que contestar los domingos. La gente terminaba su jornada laboral y desconectaba completamente. Los domingos eran sagrados para la familia, para el descanso, para ir al parque o quedarse en casa sin hacer nada productivo. Dormir bien era más fácil porque no había pantallas azules alterando el sueño, ni la ansiedad de estar siempre conectado. La gente se acostaba temprano porque se levantaba temprano, siguiendo ritmos más naturales. El estrés existía, claro, pero no de la forma crónica e interminable que conocemos hoy. Un cuerpo descansado procesa mejor los alimentos y mantiene un metabolismo más saludable. El estrés moderno nos mantiene en estado de alerta constante, produciendo cortisol que favorece la acumulación de grasa. Vivimos más apurados pero menos presentes, siempre pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Aquella generación tal vez no tenía tantas comodidades, pero sí tenía algo invaluable: tranquilidad para vivir sin prisa. En los 70, el azúcar era cara y se usaba con moderación. El café se endulzaba con una cucharadita, no con 3. Los postres eran para ocasiones especiales, cumpleaños, fiestas, domingos. No había dulces disponibles en cada esquina, ni máquinas expendedoras en las escuelas. Claro, es que ahora los dulces prácticamente todos los días. De normal. Habrá gente que más, gente que menos, pero prácticamente todos los días. A ver, de mayor pues ya te cuidas más, pero yo recuerdo de merendar, de mi madre darme dinero para merendar un bollicao y al día siguiente me hacía un bocadillo de nocilla. Nocilla, o sea, una marca de aquí de crema de cacahuate. Los niños comían dulces de vez en cuando, no todos los días como parte de su lonchera. La comida procesada apenas comenzaba a llegar a México. No había papitas en bolsa para botanear todo el día, ni galletas empacadas con jarabe de maíz. Lo más procesado que había en una casa promedio era tal vez el pan Bimbo o las Chokis, pero eso era todo. Las harinas refinadas no dominaban la dieta mexicana como ahora. Hoy consumimos azúcar y procesados en cantidades alarmantes. Están escondidos en todo, desde el yogurt hasta las salsas para pasta. Una lata de refresco tiene más azúcar que la que una familia de los 70 consumía en una semana entera. Hemos normalizado una dieta que nuestros cuerpos no están diseñados para procesar, y las consecuencias son obvias. En los 70, la electricidad era cara, y las familias la cuidaban como oro. No había aires acondicionados en todas las casas. En España la electricidad es muy cara, es mucho más cara que antes. Sé que en México se pagan otras cantidades mucho más bajas, incluso que si la gastas poco te lo reducen mucho más. Había algo así, sé de gente que lo tiene así. Aquí en España
Ha subido mucho. Ni calefacción central. La gente se adaptaba al clima, dormía con ventanas abiertas, usaba ventiladores de pedestal, se refrescaba con agua fría. El cuerpo trabajaba más para regular su temperatura, quemando calorías en el proceso. Tampoco había elevadores en todos lados. Subir escaleras era parte de la vida diaria, ya fuera en edificios, en el metro, en las escuelas. Nadie se quejaba porque no había alternativa. Los cuerpos estaban acostumbrados a ese esfuerzo constante que hoy evitamos por comodidad. Ahora vivimos en ambientes completamente controlados. Nos hemos acomodado mucho, amigos. Nos hemos acomodado, que es lo que nos ha venido y nos ha tocado vivir. Los que tienen trabajos físicos, aunque luego al llegar a casa tienen ciertas comodidades, ellos sí que están en activo y pueden tener un físico mejor sin hacer un esfuerzo fuera del horario laboral, porque ya lo están haciendo dentro, ¿no? Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, escaleras eléctricas hasta para subir un piso. Nuestro cuerpo casi no necesita adaptarse. Y ese ahorro de energía se traduce en calorías que no quemamos. La comodidad moderna tiene un precio que pagamos con nuestra salud. Los niños de los 70 pasaban las tardes jugando en la calle. Fútbol, bote pateado, escondidas, quemados. Todos eran juegos que requerían correr, saltar, moverse sin parar. No había parques infantiles con juegos de plástico. Los niños inventaban sus propias diversiones con lo que tuvieran a mano. Es verdad, recuerdo mi infancia que no habían tantos parques como ahora. Me acuerdo que había uno en el polideportivo cuando era un niño y ya está. Era ir en descampados, en sitios donde no se había edificado, poner un par de piedras y teníamos la portería de fútbol. O en una pared pintarla. Si es que yo de niño bajar a la calle, fútbol, 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 parecíamos Brasil. La actividad física era diversión natural, no algo que los papás tuvieran que forzar o programar. Las bicicletas eran el tesoro más preciado de cualquier niño. Se andaba en bici por horas, explorando el barrio, compitiendo con los amigos, sintiendo la libertad que solo da el movimiento. Los fines de semana, las familias iban al parque a jugar, a correr, a volar papalotes. El entretenimiento y el ejercicio eran lo mismo, una sola cosa indivisible. Hoy tenemos que inscribir a los niños en clases de fútbol o natación para que se muevan. El juego espontáneo ha desaparecido porque las calles ya no son seguras y las pantallas son más atractivas. Hemos creado generaciones de niños sedentarios que necesitan motivación externa para hacer lo que antes salía naturalmente. En los 70, las bicicletas no eran para hacer ejercicio, eran transporte. La gente iba al trabajo en bici, llevaba el mandado en bici, los niños iban a la escuela en bici. Las calles de México estaban llenas de ciclistas, no de coches estacionados en doble fila. Ah, sí, esto no tenía ni idea. En España en esa época muchas bicis no habían, o sea, no era común ver gente en bici. Eso es algo que a través del tiempo ha ido pasando poco a poco. Pero que va en los 70s, aquí en España lleno de bicis, no. Pedalear era parte de la rutina diaria, no una actividad especial de fin de semana. Los camiones y peceras también requerían esfuerzo. Había que correr para alcanzarlos, colgarse de las puertas cuando iban llenos, mantenerse de pie durante todo el trayecto. El transporte público era una aventura física que quemaba calorías sin que nadie lo notara. Hoy dependemos del coche, hasta para distancias ridículas. Nos estacionamos lo más cerca posible de cualquier lugar para caminar menos. Las bicicletas son para los que hacen ejercicio los domingos, no para el transporte diario. Hemos diseñado ciudades que nos obligan a ser sedentarios, y eso ha cambiado nuestros cuerpos completamente. Ahora entiendes por qué los mexicanos eran tan delgados en los 70. Vivían en movimiento constante, comían comida real y tenían una vida más simple. No necesitaban gimnasios porque su día a día era el gimnasio. No contaban calorías porque no consumían la cantidad brutal de azúcar y procesados que consumimos hoy. No era que tuvieran más fuerza de voluntad. Es que su entorno los mantenía saludables sin que tuvieran que pensarlo. ¿Qué tal si caminamos más? Si cocinamos más en casa? Si dejamos el celular y salimos a movernos? No se trata de romanizar el pasado, sino de aprender de él. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hábito de los 70 te gustaría rescatar para tu vida? Pues muy parecido a la situación de España. La verdad es que es
todo bastante igual. Tenemos una vida más cómoda. Bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, ya saben, una suscripción, que eso me ayudaría muchísimo. Y les recuerdo que me pueden seguir en mis otras redes sociales como Marcos Barbas, Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!